Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. En esta última sesión de nuestra serie, Islam y modernidad, vamos a tratar lo que vendría a ser la culminación de todo lo que hemos tratado anteriormente. Antes de empezar, me gustaría invitaros a que vayáis a www.adamacademia.com/crítico. Allí os he dejado un test de pensamiento crítico que ayuda a la persona a determinar si es fácil de engañar o cuál es su capacidad de detectar argumentos erróneos, y al terminarlo se te da acceso a una clase de Corán. Espero que te sea de beneficio. En esta última sesión, hoy, de nuestra serie sobre Islam y modernidad, hablaremos de los retos del musulmán en la facultad moderna, en la universidad moderna, en el sistema educativo moderno. Y por eso era importante primero establecer cuáles son, digamos, las principales doctrinas o la visión del mundo más extendida en la era actual, que se ha globalizado y se ha exportado a todo el mundo. En el caso del mundo musulmán se ha impuesto a través de la colonización, pero no solo eso. Ahora el musulmán se encuentra con que acude, digamos, a una universidad o a un sistema educativo en general y es enfrentado a una serie de ideas que, bueno, son las que están establecidas en el sistema educativo, con lo cual se sobreentiende que son verdad, que son correctas, que son las más avanzadas, porque si no fueran las más avanzadas, no serían las que se estarían enseñando y exportando, ¿no? Y todo eso realmente tenemos que entender que cada humano es decir, cada uno de nosotros ha nacido en un momento de la historia y en una localización geográfica. Y nosotros hemos nacido pues en medio de una civilización hoy en día que es dominante, que es nuestra civilización, pero que mayoritariamente no comparte una parte, digamos, de nuestra visión del mundo. No digo que exista un choque de civilizaciones ni un conflicto necesario, pero el marco que predomina en el mundo académico de hoy en Occidente es secularista y es materialista. Generalmente parte de una visión materialista de la realidad. Es decir, todo lo que existe es el mundo material, básicamente. No existe nada inaccesible que una revelación nos tenga que transmitir. Esencialmente, nos guste o no, cuando tu hijo estudia ciencias sociales, cuando tu hijo estudia antropología, cuando estudia historia, cuando estudia sociología, cuando estudia biología, cuando estudia psicología, ciencias que se supone que, entre comillas, son ideológicamente neutras, se hace desde un marco materialista. Y he intentado hacer esta serie para que la persona tenga las herramientas para poder filtrar aquello que absorbe en el sistema educativo, no solo en el sistema educativo, sino en la sociedad en general, pero de manera más acentuada en el sistema educativo. Un joven musulmán hoy, pues va al instituto y luego se saca el bachiller, o dependiendo del país donde esté la persona, pues unas cosas u otras. Pero bueno, la cuestión es que luego termina en la universidad, o puede terminar, o haciendo un grado superior, lo que sea. Pero se le enseñarán una serie de cosas como ciencia, dándosele a entender de que está estudiando las cosas de una manera neutra. Coloco esta palabra entre comillas. Y él se sentará en una clase con la intención de aprender cómo funciona el universo físicamente. ¿Vale? La gravedad, yo qué sé, las leyes básicas de la física, de la química, cómo funciona en el universo. Pero de algún modo u otro se le injerta, ¿vale? Y digo injerta o yo qué sé, infunde, porque esto en ocasiones no se dice explícitamente. En ocasiones sí, y en ocasiones no. Pero se le injerta la idea de que todo esto que estamos estudiando, que es lo mesurable, lo que se puede ver en un laboratorio, lo que se puede ver con un telescopio, esto es todo lo real. ¿Vale? Ese es el principal problema con el que se va a encontrar el musulmán joven en el mundo académico. Y se le enseña que creer que esto es todo lo real es lo racional, es lo neutro.
es lo objetivo, es lo científico. Y la persona, poquito a poquito, pero de manera segura, va a ir siendo embaucada por esta visión del mundo, o al menos profundamente confundida. Y muchos jóvenes salen de la universidad trastocados en su Islam, y esto no es porque hayan visto pruebas de que el Islam no es verdad, de hecho no tiene nada que ver con eso, es porque estudias a través de un sistema educativo con un marco acerca de cómo se ve la realidad. Se ve la realidad con unas gafas, con un color específico, y tú, de alguna manera u otra, te has puesto esas gafas. Y uno tiene fe, nos guste o no, en lo académico, porque lo académico es lo que está en todas partes y es lo que enseñan los expertos, ¿no? Es decir, rodea un aura de incuestionabilidad. Se suele decir que las personas nos creemos más aquello que oímos más veces. Es un sesgo que tiene nuestro cerebro. Y así funcionamos. Y lo que estoy intentando decir no es todo lo que se te enseñe o lo que aprendas es falso. Cuando se te enseñen leyes sobre cómo funciona el universo, insisto, siempre y cuando estén sometidas al escrutinio de un método científico, que nunca está de más saber el origen de ese método científico y sus posibles imperfecciones, pero siempre y cuando lo que estudies esté dentro de eso, o de estudios que se hayan hecho, es decir, en las ciencias sociales, por ejemplo, siempre y cuando esté dentro de eso, los datos que adquieres son útiles, son hikmah, son sabiduría. El problema no está en esos datos, sino en el marco, la forma en la que se enmarcan. Tú tienes una fotografía que puede ser de una manera u otra, pero esa fotografía tiene un marco, ¿no? Pues de la misma manera lo que tú estudias se hace desde dentro de un marco. Y el marco es todas estas cosas materiales que aprendes del universo material, es lo único que existe. Y tienes que aceptar eso. O si no, no eres racional. Por otro lado, incluso en las ciencias sociales, bueno, incluso en la psicología. Es decir, el estudiante generalmente le cuesta distinguir lo que es definitivamente demostrado de lo que son teorías. Esto pasa en varias ciencias. Porque la gente se guía mucho por la autoridad de quien dice lo que dice. O en la proporción, o sea, si quienes dicen esto son la mayoría, pues esto tiene que ser verdad. Pero volviendo al tema del marco, es importante que el estudiante musulmán sepa recoger los datos, derivar lecciones de ello, en su mente tener un marco islámico, es decir, un marco de tawhid, un marco en el que él entiende que la realidad no es solo lo material, un marco en el que él vive en un universo de significado, no solo en un universo de átomos caótico y absurdo. Y nos guste o no, el musulmán necesita ser crítico, necesita cuando está sentado en una clase y el profesor está dando una charla y suelta algo materialista, el alumno tiene que estar preparado para detectar rápidamente. ¿Vale? Eso no es un hecho, eso no es el funcionamiento del mundo natural, eso no es el funcionamiento del ser humano, eso es una visión filosófica específica, dado que estoy en una institución, pues en Europa, en la era moderna, y predomina un marco materialista. ¿Vale? O sea, el musulmán no se puede permitir el lujo de no saber en qué coordenada del tiempo y el espacio está. Tienes que saber en qué periodo de la historia estás, qué ideas predominan y cómo este marco impregna, en cierto modo, el discurso que tú oyes a menudo. ¿Vale? Si no tienes estas herramientas, serás arrastrado, ¿no? En cierto modo. No por amor a la ciencia y al conocimiento, porque en eso no hay ningún problema. ¿Vale? Pero el no saber distinguir el conocimiento del universo, que todos compartimos, y el marco filosófico en el que se te entrega. Hay algunos musulmanes, hablando claro, que sucumben, ¿no? Podríamos decir así, incluso pierden su imán. En palabras de muchos de ellos, he perdido mi fe. Quizás el hecho de que tuvieras un Islam basado en fe era el problema, en primer lugar. Que no te daba problemas cuando nada sacudía esa fe ni la cuestionaba, pero cuando has empezado a encontrarte repetidamente con un marco que cuestiona esa fe, la fe se cae, se puede caer. Al fin y al cabo, la fe no es conocimiento ni es certeza, solo es fe. Pero hay una serie de musulmanes que no caen. O sea, aquí los musulmanes caen en varios espectros. Estaría en primer lugar el que tiene las herramientas para distinguir rápida y fácilmente lo que es el marco filosófico de lo que son los hechos. Y estos, desgraciadamente, no son una mayoría absoluta.
En segundo lugar está en el extremo opuesto el musulmán que cae, ¿vale? Mi fe, dudo mi fe. El musulmán que tenía fe a menudo. Su fe se cae al suelo, sus prácticas se caen al suelo, su hijab se cae al suelo, y este es un proceso que hemos visto cientos y cientos de veces. Y luego habría un punto intermedio, que es la persona que quizás desde un principio no tiene la astucia para detectar el marco filosófico que se le inculca detrás de las ciencias que son legítimas, pero sí que tiene quizás o algo más de celo por preservar su herencia islámica, o es más crítico, ¿vale? Y empieza una lucha interior de coger ideas, contrastar y sacar sus propias conclusiones finales, que generalmente no serán ni a favor del Islam cultural ni a favor de una visión materialista total, sino que crean una síntesis. Y naturalmente la gente crea síntesis de diferentes grados, ¿no? Pero a menudo este proceso es positivo. La persona termina reestudiando el Islam, reconociendo el Islam, o sea, volviéndolo a conocer, reseteando su Islam, ¿no? Digamos, y accediendo de nuevo al Islam. Y si Dios quiere y todo va bien y tiene acceso a buena información y buenas fuentes, tendrá un Islam sólido, más sólido en algunos casos que el de sus ancestros, en caso de ser hijo de inmigrantes o hijo de musulmanes. Más sólido que el de sus ancestros porque tendrá más conocimiento de cuáles son los desafíos y más herramientas para entender claramente dónde están las lagunas, ¿no? Incluso en el marco materialista. Igual que entenderá cuáles son las lagunas en el Islam cultural de su herencia, que ya tampoco se identificará con ese, ¿vale? He hablado de 3 posturas o 3 tipos de musulmanes a grandes trazos. Y todas estas clasificaciones simplifican, naturalmente, pero es útil, ¿vale? Tenemos a musulmanes que son saben lo suficiente como para detectar de alguna manera todo el elemento ideológico o filosófico que hay detrás de mucho de lo que aprende. Estos musulmanes, como he dicho, son minoría, porque son aquellos que tienen una base buena en el din, y no solo una base buena de memorizar Corán o yo qué sé, de niños en una madrasa, sino que tienen conocimiento de la tradición islámica, de las ramas de estudio del Islam transmitidas. Y entonces ya tiene una base fuerte. Y de alguna manera incluso sabe algo de mantiq, de lógica, sabe algo de aqida, de credo islámico, no solo en el sentido de memorizar puntos de credo, sino saber responder a ideologías y filosofías alternativas, ¿vale? Una de las funciones del estudio de la aqida debía ser esta. Vale, tenemos a ese musulmán fuerte. Luego tenemos al musulmán que sucumbe, ¿vale? El que tenía fe y su fe se ha perdido. Y luego tenemos al musulmán que inicia el proceso de lucha y que esta lucha puede acabar de diferentes formas, ¿no? De lucha interna. Hay una especie de proceso que ves en muchos jóvenes, ¿vale? Cuando estudian diferentes ciencias. Y una de ellas es la persona entra en la facultad. Y claro, este es el mundo académico, esto es la autoridad, te enamoras en cierto modo, eres hipnotizado por el sistema con todos sus puntos de vista, ¿vale? Incluyendo aquellos que se basan en datos y aquellos que son meramente filosóficos. Luego, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo ya dejas de tener una fe tan ciega, porque esto viene con la madurez, el crecimiento y el estudio. Te vuelves más independiente. ¿Qué es lo que haces? Logras contrastar, ¿vale? Empiezas a contrastar y decir, mira, algunos de estos conceptos están en el Islam, ¿vale? También empiezas a encontrar correlaciones, si lo quieres decir así. Y finalmente llegas a una etapa en la que dices, vale, entiendo perfectamente que mi sistema educativo está dentro de un marco, ¿vale? Es como una evolución que vemos que pasa en muchos jóvenes, ¿vale? Primero está hipnotizado por el sistema, ¿no? Educativo y todos sus puntos de vista y sus marcos filosóficos, etc. Luego empieza a ver que, resulta que muchos conceptos que aprendo son comunes en cierto modo con el Islam, o con algo que hay en el Corán, o con algo que hay un hadith o hay un versículo del Corán que habla de algo muy parecido a esto que estoy aprendiendo. Bien, es posible que el Corán al final pues sea de Dios y también tenga algo de sabiduría, ¿no? En varios niveles. Hay quien no es muy estricto en esto, pero
Y luego llega a un momento final en el que dice, vale, entiendo perfectamente que soy parte de una civilización con una filosofía determinada. ¿Vale? Y la civilización islámica tuvo su visión del mundo también y la persona ya es más crítica. ¿Vale? No cree ciegamente en todo. Y esto es un buen final, podríamos decir. Uno de los padres de la psicología islámica en la segunda mitad de este siglo XX. Por cierto, quería decir una cosa. La persona que logra evolucionar, digamos, al último punto que he mencionado, se da cuenta de que el paradigma desde el cual está estudiando es un paradigma más, con su historia, con su filosofía, con sus ideas preasumidas, ¿vale? Que en este caso su filosofía preasumida es el materialismo científico, y por tanto con sus sesgos. Empiezas a ser capaz de detectar los sesgos. En fin, lo que iba a decir es, uno de los padres de la psicología islámica en la segunda mitad del siglo XX, el famoso Malik Badri, no sé si habréis oído hablar de él, y si no, os recomiendo que hagáis investigación, especialmente aquellos de vosotros que sepáis algo de inglés, incluso árabe. Y Malik Badri, él estudió psicología en Reino Unido, si no me equivoco, y pasó por esta etapa. O sea, en un principio todo lo que aprendo es la verdad, ¿no? Es lo académico. Claro, luego empiezas a tener esa lucha, es decir, yo como musulmán hay cosas con las que estoy de acuerdo. Mira, esto es paralelo con esto es paralelo con esto es paralelo con esto. Y luego ya maduras, ¿no? En el momento final y empiezas a ser capaz de ver no solo los datos, que podemos estar de acuerdo en la inmensa mayoría de datos, sino los marcos de referencia y el marco filosófico. Malik Badri, él mismo identificó estas tres fases. Dijo, la mayoría de psicólogos musulmanes, pero yo lo aplico aquí al estudio de todas las ciencias, porque realmente esto pasa. Él lo llamó a la primera fase infatuation, que vendría a ser algo así como enamoramiento, ¿no? Cuando alguien está ciego, amor ciego. Luego habló de reconciliación y luego habló finalmente de emancipación. Yo lo llamaría la primera fase de fe ciega, porque es la fase en la que más o menos tienes fe ciega, estás hipnotizado. Todo lo que lees y lo que ves sobre esa ciencia que te gusta, sea biología, sea psicología, sea yo que sé, antropología, lo tomas como verdad revelada, ¿no? Como aquel que dice. Luego hay una segunda fase que es la de encontrar correlaciones, ¿vale? Al fin y al cabo eres musulmán y tienes algo de vínculo con el Islam o algo de fe o no quieres soltar tu herencia también. Hay varias motivaciones, pero eso da igual, vamos a meter a todos en un mismo saco y decir, en esta segunda fase la persona empieza a encontrar correlaciones, ¿vale? Empieza a decir, oye, a mí me gusta la ciencia y la ciencia de hoy está sólidamente demostrado que el universo se expande y el Corán tiene ese versículo donde Dios dice, Inna la musi'un, acerca del cosmos, somos quienes lo expandimos. Es interesante. Es interesante y además le puede confirmar a la persona de alguna manera que, oye, el Corán es poca broma. Pero la persona sigue, en muchos casos, viendo el Corán a través del otro marco, ¿vale? Es decir, el Corán confirma cosas de la ciencia, eso es lo que le da validez, ¿vale? Y podríamos decir que aquí la persona no ha evolucionado hasta el último punto. El último punto es cuando la persona trasciende el paradigma y empieza a verlo desde fuera. Es decir, veo la historia, el desarrollo y el marco del materialismo científico que impregna en el mundo moderno y obviamente en muchas de las ciencias tal y como las estudio, y lo puedo ver desde fuera. Es decir, voy a hacer una representación gráfica, digamos, de estas tres fases. Una persona estudia, yo que sé, cosmología, ¿vale? Cosmología. En la primera fase en la que la persona sigue ciegamente se cree todos los datos científicos. En la segunda fase la persona empieza a hacer estas correlaciones con el Corán, que aunque algunas son exageradas, es cierto que el Corán menciona cosas del cosmos que difieren, por ejemplo, de la Biblia. Y se nos dice que la Biblia es la fuente del Corán. Entonces, el estudiante de cosmología esto le puede llamar la atención. Y empezará a ver esas cosas repetidas en el Corán que parecen confirmar datos pues que no se sabían en la época en la que fue revelado el Corán. Y la persona empieza a decir, mira, hay correlaciones, hay conceptos comunes. Y finalmente la persona ya se da cuenta de que hay una filosofía detrás de la ciencia que da por asumidas unas ideas, hay un método científico que no es infalible, es el más útil que tenemos hasta ahora. Es decir, la persona ya empieza a cuestionar el propio paradigma y a verlo desde fuera.
¿vale? Ya no es este paradigma el que determina la validez del Corán, porque el Corán coincide. Me explico. La persona, si la evolución acaba de la mejor manera posible, el Corán se convierte en su nuevo paradigma. ¿Me explico? Y la persona ya entiende que no puede haber ninguna contradicción entre ningún dato demostrado y nada que esté sólidamente establecido en el Corán de una manera no interpretable, ¿no? Podríamos decir. Es decir, logra una coherencia final. O sea, logra una visión del mundo armoniosa y coherente dentro del marco del Corán. ¿Vale? Esa es la fase final de la evolución, ¿no? Así lo podemos ver así. Y es posible que si tú estás escuchando esto, estés en alguna de estas fases. Y el conocer que suele existir este proceso hasta te puede ayudar a acelerarlo. ¿Por qué no? Y creo que esta serie de sesiones es un buen inicio. En fin. Mi recomendación para el musulmán que está en el mundo académico es la siguiente. Cómprate un libro sobre la historia de la ciencia o la historia y la filosofía de la ciencia. ¿Vale? Que a mucha gente le encanta estudiar ciencia, pero la historia y la filosofía de la ciencia no le encanta tanto. Y es más, si puedes encontrar un libro escrito por alguien musulmán donde hace un análisis de la historia de la ciencia en la civilización islámica y la filosofía de la ciencia en la civilización islámica, es decir, la forma en la que la civilización islámica desarrolló la ciencia y veía el estudio del mundo natural, y luego ese mismo libro hace un análisis de la historia de la ciencia en el mundo moderno y la filosofía de la ciencia en el mundo moderno, creo que pueden ser extremadamente útil, ¿vale? El primer punto que te recomiendo es este. Y el segundo que te recomiendo es que a partir de ahora tengas un filtro. ¿Vale? Todo aquello que tú aprendas y leas y estudias, intenta separar lo que es, lo que en el Islam llamaríamos qata'i de dhanni. Separa aquello que es definitivo, es un hecho súper bien establecido, y dhanni, aquello que es probabilístico. Puede ser, ¿vale? Es una teoría. En algunos casos no llega a teoría, es una mera hipótesis. ¿Vale? Y ahora coge lo primero, lo que es qata'i, lo que son datos sólidamente establecidos, y eso sí que lo puedes contrastar con el marco del Corán. Inshallah, voy a intentar dar algún ejemplo. Mira, utilizando el mismo ejemplo de la cosmología. Utilizando el propio ejemplo de la expansión del universo. Venga, ya que lo hemos mencionado. Aquello que es qata'i, aquello que es definitivo, es decir, que el universo se expande, es más o menos definitivo. ¿Vale? Vamos a imaginar ahora que es un hecho científico. ¿Vale? Un hecho quiere decir que está observado repetidamente y no se ha falsificado, etcétera, etcétera. Está, entre comillas, demostrado. Y ahora tenemos un versículo del Corán que también parece aludir a eso. Y el Corán sabemos que ha sido transmitido por masas y no hay ninguna duda acerca de su autenticidad. Por tanto, yo los datos que aprenda sobre los detalles del universo los pondré dentro del marco del Corán. ¿Cuál es el marco del Corán? Dios dice: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hemos creado los cielos y la tierra con propósito, esencialmente. Frase que repite el Creador muchas veces en el Corán. Particularmente en el punto del Corán que he leído en Surat Az-Zumar, lo que Dios dice es: hemos creado los cielos y la tierra bil-haq, con un propósito específico, وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, de tal manera que se retribuirá a cada persona por aquello que se gane, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, y no habrá injusticia. ¿Vale? Esto, cuando en tu clase de cosmología no lo aprendes. ¿Vale? Tú aprendes cómo funciona el universo. Pero ¿quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho y hacia dónde va? Eso está en la revelación. ¿Vale? Cuando separes los datos sólidos de los que no son sólidos, los sólidos los tienes que ver dentro del marco de la revelación. La revelación te explica por qué Dios ha creado. No necesariamente cómo funciona el universo, pero interesantemente, cuando se describe el universo de manera descriptiva, verás que hay coincidencia y eso también puede ser un dato interesante, ¿vale? Pero a veces verás que la gente coloca los hallazgos del método científico moderno o incluso teorías que no están sólidamente establecidas por encima de algo que el Corán parece decir claro, ¿vale? Y eso es una mala forma de medir las cosas. Y quien quiera más información de esto,
uno de los ejemplos que yo veo más claros es toda la noción del origen de las religiones y el origen del monoteísmo, cómo se ha reconstruido una historia a través de dos palitos que nos hemos encontrado, ¿no?, en la arqueología, y se llegan a conclusiones grandiosas sobre el 99% del periodo de la historia humana en la que no había ni grabación en vídeo, ni grabación en foto, ni documentación escrita ni siquiera, es decir, no había nada de registro. Salvo una pintura o dos con ocre que hicieron algunas personas o que han sobrevivido. Y se llegan a conclusiones acerca de, mira, los seres humanos creían esto, pensaban esto, hacían esto. Y no, a veces no se te enseñan como meras especulaciones, que es lo que son, se te enseñan casi como hechos. Y entonces tú si ya tienes la capacidad de distinguir lo que es sólidamente establecido de lo que no te la van a colar. Por eso es tan importante que conozcas historia y filosofía de la ciencia. Me gustaría recomendar un par o tres de libros. Uno de esos libros es... A ver qué piense. De lo que yo he leído... ¿cómo se llamaba este hombre? Creo que se llamaba Thomas Kuhn y Kuhn es K-U-N-G, si no me equivoco. Y su libro se llama Estructura de las revoluciones científicas. ¿Vale? Este hombre lo que básicamente explica es que cómo los paradigmas científicos cambian. ¿Vale? Y creo que es interesante. Otro libro que recomiendo es La cuestión cuántica del Islam, de Nidal Rasoum. No creo que exista en castellano, pero podéis investigarlo. En inglés es Islam's Quantum Question. Islam's Quantum Question. Y es un buen libro, ¿vale? Quizás yo diría que, es decir, él traza la historia y la filosofía de la ciencia en la civilización islámica y en la civilización moderna. Y él aplaude mucho la ciencia moderna como un simple producto de investigar el mundo, ¿vale?, con un método científico, sin ningún factor ideológico. Yo añadiría a ese libro un poco más de énfasis en el hecho de que el factor filosófico existe en las instituciones, ¿vale? Creo que el libro debería haber acentuado más eso, pero bueno, es un buen libro. Y otro libro finalmente que yo añadiría, quizás con una visión más tradicional islámica, pero que es más escéptica de todo el paradigma, es Science of the Cosmos, Science of the Soul, Ciencia del Cosmos, Ciencia del Alma, ¿vale? Y el autor es William Chittick. Es un autor musulmán, de una inclinación así muy tradicionalista espiritual, pero y no estoy de acuerdo con todo lo que menciona, pero tiene ese aspecto crítico hacia parte del paradigma moderno. Y eso, el musulmán que estudia en el sistema educativo tiene que tener eso, poder trascender y salirse del paradigma. Y Malik Badri, ya que he hablado de él, desconozco cuál de sus libros en concreto recomendar donde hable de esta evolución del estudiante, pero creo que un buen libro suyo que nos podríamos leer y nos ayudaría a entender un poco estas dicotomías sería... Se llama Contemplación, también está en inglés, ¿no? Contemplation y Psycho-Spiritual Study. Es un estudio psicoespiritual. Y este es probablemente uno de quienes con más claridad han teorizado todo este problema. En fin, el musulmán no mira al universo como un robot. Lo mira como una serie de signos. ¿Vale? Signos que apuntan hacia lo trascendente. Esa es la visión islámica y el marco islámico. Incluso si aprendes datos, da igual de quién vengan, de qué institución vengan, mientras estén demostrados, lo aceptas, porque es la verdad, ¿no? O porque al menos tiene una alta probabilidad de ser correcto. Pero lo ves desde el marco de la realidad. ¿Vale? El marco de la realidad es que estos datos, este funcionamiento del universo es parte de la armonía, creada desde un principio, con una finalidad y con un rumbo. ¿Vale? Porque si te falta esto, te falta lo más importante, que es el marco. Este musulmán moderno educado sabe cuál es la historia de la ciencia, sabe cuál es el origen del paradigma moderno, y de manera que cuando se le enseñan datos y se le mete visión del mundo, él sabe distinguir, ¿vale? Cuando el profesor de biología explica pues, los puntos que compartimos con otras especies de primates, que esos son datos y no se tiene que negar, ¿vale? Hay musulmanes que por miedo lo niegan, y esto lo que hace es agravar el problema, porque tienes por un lado a quienes siguen ciegamente todo lo que se diga en el mundo moderno, y luego tienes a los musulmanes reaccionarios que
niegan cosas que están demostradas y con esto solo hacemos el ridículo, realmente. O cosas que están sólidamente demostradas y en muchos casos se niega por miedo y por ser reaccionario, ¿vale? Eso también es un Islam muy moderno. En fin, por poner un ejemplo, tienes un profesor de biología que te habla de las similitudes que tenemos con otros primates y te suelta, naturalmente los seres humanos, contrariamente a lo que hemos creído, no somos ninguna especie especial ni creada con un plan divino. Somos una simple especie que por pura por pura casualidad, casualidad dentro de las leyes naturales, ¿no? Casualidad quiero decir de manera ciega y sin propósito, desarrolló este cerebro más inteligente y ha hecho unos avances y puede andar y puede hablar y puede tener creencias y puede volar al espacio, pero no hay ningún plan moral trascendente. Claro, cuando a ti te está hablando ese profesor de las similitudes biológicas entre el humano y otros primates, yo qué sé, estructura ósea o lo que sea, similitud en el ADN, tú lo aceptas porque esos son datos. ¿Vale? Pero cuando él ya te mete su visión del mundo, su filosofía, ¿vale? El ser humano ha surgido fortuitamente sin ningún plan mayor, ahí ya está sobrepasando sus límites como profesor de ciencia. Está actuando como profesor de filosofía y te está enseñando su filosofía como parte de la ciencia. Y aquí es donde veo que muchos musulmanes no distinguen una cosa de la otra. Se comen todo ese párrafo entero y se lo creen. No saben decir, vale, los datos que me has dado son datos, pero lo otro que me estás dando es tu visión del mundo. Gracias, señor, pero no me interesa. Y, de hecho, no hace falta ni siquiera que levantes la mano y lo digas. Tú ya sabes. ¿Vale? Pero si quieres, además... yo, por ejemplo, si ahora fuera a la universidad, con la sensibilidad que tengo a este tema, cada vez que un profesor diga un comentario filosófico, me lo apunto. Y a final de semestre, o cuando sea, lo transmitiría a la dirección y diría... Yo iría a la dirección y preguntaría, en las clases de biología, de química, tal, ¿qué es lo que se nos tiene que enseñar? ¿Una religión determinada, una visión del mundo determinada, una filosofía determinada o datos científicos? Y probablemente el jefe de estudios y el director te dirá, no, solo datos científicos, esto es una clase de ciencia, el profesor no tiene que dar sus filosofías privadas o sus creencias privadas. Entonces yo les sacaría el papel que he escrito y diría, pues estos son todas las frases de naturaleza filosófica que se nos están inculcando como parte de la ciencia. Vale, yo entiendo que no todos los musulmanes van a hacer eso, pero si no lo vas a presentar a la dirección, al menos en tu mente tú lo tienes que tener muy claro, cuál es la distinción entre una cosa y la otra. Porque si no tienes esa autonomía de pensamiento, saldrás de esa carrera o de ese estudio siendo secular o incluso ateo. Secular quiero decir que dirás, vale, una cosa es el estudio del mundo natural y luego otra cosa es Dios, ¿vale? Mientras que en el Islam eso no existe. A mí no me sirve de nada conocer el universo si no veo los signos de Dios, ¿vale? El universo en sí es un espacio sagrado, con un origen y una meta, unificada. Y si me quitas eso, no estoy pensando como musulmán, estoy pensando como un secular, ¿vale? Y esto es probablemente una de las culminaciones de esta serie. Y tenemos a muchos musulmanes que no piensan como musulmanes. Muchos musulmanes que pasan por el sistema educativo y piensan a efectos prácticos casi como ateos. Es decir, como gente que cree que solo existe lo material. Hay gente que pasa por la facultad de psicología y cuando termina su carrera y le dices, ¿me podrías dar un mapa general del ser humano? Te hablarán de neuronas, de neurotransmisores, de cerebro, de reacciones químicas. Y tú le dirás, sí, pero el propósito del ser humano, su origen, su destino, el ruh, ¿qué se espera de nosotros? Te dirá, bueno, eso no atañe a la psicología. Bueno, sí, psicología es el estudio del ser humano, sí que atañe. ¿Vale? Es decir, has dividido lo que no se tenía que dividir. Yo entiendo que en el estudio de la mente y de lo material colaboramos todas las personas de diferentes creencias en búsqueda de datos acerca de cómo conocer al ser humano e incluso mejorar su vida. Pero en lo que se refiere a conocer el propósito, ¿vale? Que en cierto modo forma parte de cómo mejorar su vida, si eres musulmán, en ese aspecto tú nunca puedes verlo de manera separada, ¿vale? Aunque sea algo que guardas en tu interior, porque el entorno académico no es musulmán, y eso también lo tienes que entender. Pero mucha gente, cuando termina estas carreras y sale secularizado o ateo, dice, bueno, es que he descubierto muchas cosas que no cuadran en mi religión, ¿vale? Conocer la ciencia y estudiar me ha vuelto más ateo. Bueno, eso no es exactamente lo que ha pasado, ¿vale? Lo que ha pasado es lo que he explicado en toda esta serie, ¿vale? Hay un paradigma concreto que ha evolucionado en un momento de la historia concreto
que te ha influido. Obviamente no puedes pasar 10 años en un sistema educativo y no ser influido. El estudio del mundo natural, es decir, la ciencia, o el estudio de la psique humana, la psicología, el estudio de la sociedad humana, el comportamiento social humano, es decir, la sociología, el estudio de la biología, el estudio de la física, de la astrofísica, de las leyes que rigen el universo, eso no te ateiza. Este mundo natural ha estado aquí durante 150.000 años de historia humana, o 200.000 o 100.000 o lo que sea, y no nos ha ateizado, todo lo contrario. ¿Vale? Hay una forma muy concreta en la que se está enseñando que nos ateiza. ¿Vale? El enfoque con el que se te enseña, con unas presunciones materialistas, eso es lo que te ha ateizado y no tuviste las herramientas para distinguir. El musulmán despierto, y cuando digo musulmán no me refiero que tus padres son de un país donde no se come cerdo, ¿vale? Muslim, insisto, y si no, volvete a la segunda sesión de esta serie. Muslim es la persona que se entrega a Dios, ¿vale? La persona que se entrega a Dios, el humano que se entrega a Dios. Despierto, estudia el universo racionalmente, empíricamente y espiritualmente. ¿Vale? Obviamente, para ver cómo funciona algo del mundo creado, experimenta empíricamente y observa las cosas, ¿vale? Lo cual es acorde al mandato del Corán, pero deriva unos significados espirituales y unas lecciones sobre la unidad que rige el universo, que son corroboradas y confirmadas por el Corán, ¿vale? Y en honor a la verdad tengo que decir que muchos científicos y mucho material científico trata de quitar la filosofía de sus escritos, ¿vale? Es decir, muchos autores de ciencia intentan no incluir nada filosófico, ni ateo, ni teísta, en sus escritos. Eso también tengo que decirlo, y este tipo de autores da más gusto leer sus libros. Pero incluso en frases como, estamos tirados, los seres humanos estamos tirados en este planeta, en este universo, sin importar a nadie. Vale, que los seres humanos estamos, entre comillas, tirados en una canica en el universo es verdad, pero la frase sin importar a nadie es filosofía, no es ciencia. ¿Vale? Ya ayyuhal muslim, persona que dices entregarte a Dios, tienes que tener la capacidad de distinguir una cosa de la otra, porque si no, estás metido en un lío. Y yendo al tema de la psicología, me he centrado un poco en la ciencia natural y en la psicología, porque como digo, siempre es el estudio a grandes trazos del gran cosmos, que es el universo, y del pequeño cosmos, que es el ser humano. Pero podríamos hablar de ciencias naturales y sociales, ¿no? Quizás sería mejor clasificarlo así, el estudio de la naturaleza y el estudio del humano. Es decir, el humano incluye su historia, su organización social, su psicología, es decir, el funcionamiento de su psique, todo eso. Su anatomía, todo eso, ¿vale? Aunque supongo que la anatomía entraría en ciencia natural. Pero bueno, sea como fuere. La persona que estudia estas ciencias sociales también es confundido porque se le enseñan cosas como sociología, como psicología, como un estudio neutro del ser humano, ¿vale? Se sienta en una clase para aprender, yo qué sé, cómo funciona el cerebro humano o el cuerpo humano y cómo esto impacta en la persona, sus emociones, sus procesos cognitivos, etc. Y esto no hay nada de malo, de hecho es un mandato islámico, de nuevo, como debería haber quedado claro en las sesiones anteriores, pero inconscientemente de nuevo se le injerta la idea de que esto, el cerebro, lo material, es todo lo real. Si un alumno musulmán levanta la mano en medio de clase y dice, pero bueno, ¿qué hay de ruh? Es decir, ¿qué hay de la esencia nuestra que Dios ha creado, que viene directamente de Dios y que trasciende nuestra identidad de la mente? Lo que se te responderá es, esas son tus creencias personales y están bien, pero déjalas en casa. Y esto es una respuesta bastante light y bastante aceptable. Quiero decir, si te dice eso un profesor, o un profesor te dice, yo te doy datos sobre el cerebro, tú enmárcalo en tu visión del mundo como quieras, eso es fabuloso, wallahi, eso es fabuloso. Pero no seamos ingenuos, en repetidas ocasiones se te dirá el cerebro, su funcionamiento, y esto es todo lo que hay. Esto es todo lo que hay acerca del ser humano. Es decir, lo material. Y vemos que muchos neurólogos, yo que sé, expertos en esas cosas, son ateos y no tendrán problema en decirte, el ser humano esto es todo lo que hay. ¿Vale? Eso es filosofía y lo tienes que entender. ¿Por qué? Porque se entiende que solo aquello que se puede mesurar empíricamente, materialmente, cuantitativamente, solo eso es lo que existe. No existe nada más allá.
¿Por qué? Porque para el moderno, a menudo, el ghaib, aquello que no es perceptible por los sentidos, es irracional y no es científico, ¿vale? E insisto en lo que he mencionado antes de las etapas. La persona pasa por la etapa de la fe ciega en la que dice, todo esto es la verdad, esto es lo que realmente está demostrado sobre el ser humano. Luego empiezas a ver que no, mira, incluso hay paralelos con enseñanzas del Islam. Empiezas a ver aquí un versículo del Corán, un hadith, es interesante. Y luego empiezas a decir, todo lo que yo estoy estudiando también viene de un paradigma, ¿vale? Puedo seleccionar los datos y colocarlos dentro de mi paradigma. Es decir, paso por la facultad y estudio todos los datos que tenga que estudiar y los enmarco en mi paradigma. ¿Por qué tengo que aceptar el marco, o sea, el paradigma que ellos me dan como marco? Es decir, si pasas por el sistema educativo, tienes un marco y dentro unos datos, ¿vale? Por simplificarlo. Si tú eres lo suficientemente listo como para identificar de todo lo que se te da, qué es marco filosófico y qué son los datos demostrables, más o menos. Y seleccionas los datos demostrables y los pones tú en tu marco, que es el marco de Dios, ¿vale? Sibghatullah, el tinte de Dios, ¿no? Como dice el Corán. Y esto sería una evolución buena, ¿no? Una buena evolución. En fin, y de nuevo debo decir que, en honor a la verdad, muchas personas dentro de las ciencias sociales e incluso mucho material sobre psicología trata de quitar la filosofía de sus escritos y se limitan a explicarte cómo determinados procesos y experiencias nos afectan. Y tú, si tienes cabeza y sabes diferenciar el marco filosófico de los datos, puedes seleccionar los datos y meterlos en tu marco revelado en este caso. Y puedes combinar todo ese conocimiento acerca del cerebro y las reacciones químicas y el entorno y la influencia del entorno y de la infancia, todo lo que aprendas, y enmarcarlo con los datos que te vas a encontrar naturalmente acerca del origen y el propósito del ser humano en la revelación. De hecho, es interesante aquí que mucho de lo que vas a aprender sobre la alimentación, el entorno, la crianza, está confirmado por la Sunna. Eso es bastante interesante. En fin, quiero hacer un apunte final acerca de la relación de los musulmanes modernos con un tema como pueda ser la psicología. Hemos dicho que psicología significa el estudio de la psique, ¿vale? Es una palabra neutra que todos podemos utilizar, pero en el mundo moderno generalmente la psicología moderna se centra en la mente, el cerebro y la reducción bastante del ser humano a esto, a su aspecto más material. Aquí veo un problema, ¿vale? Que es que obviamente el musulmán tiene que ser lo suficientemente listo para distinguir el marco filosófico de los datos, ¿vale? Como ya he dicho varias veces. Y tiene que saber enmarcar esos datos en el marco de la realidad, no en el marco de una filosofía, de una civilización que vendrá y se irá. Pero la verdad no vendrá y se irá. Dicho esto, hay algo que se tiene que mencionar a este respecto. El musulmán hoy en día con este tema se ve en un dilema muy raro y muy absurdo, que es que cuando miras a gran parte del material psicológico desarrollado en Occidente, verás que es más bien un estudio del organismo material humano, especialmente el cerebro, ¿no? Pero tampoco es que tengas una alternativa del mismo material enmarcado desde el Islam. Y como he dicho, a menudo cuando vas a buscar en personas que reconocen lo espiritual, lo que te encuentras es que, de repente resulta que niegan lo material. Niegan el impacto a veces del cerebro en muchas de nuestras conductas o de la educación. Quiero decir, hay lugares del mundo donde la persona musulmana, vamos a poner el caso de una mujer musulmana, es no muy bien tratada, es forzada a casarse, por poner un ejemplo, no forzada a la fuerza, pero esto es lo que hay, te tienes que casar con esta persona, esa persona a lo mejor no la trata demasiado bien, la mujer no se relaciona, yo qué sé, empieza a tener ansiedad, ataques de ansiedad y le dicen que tiene un espíritu. Quiero decir, ¿a dónde acudes? ¿Vale? Quiero decir, si quienes están estudiando en gran medida los factores de influencia en el entorno y en tu crianza y en el cuerpo físico y en el cerebro son materialistas, ¿vale? Y cuando vas a estudiar, vas a buscar a gente que no sea materialista, que se supone que debería unificar y armonizar todo, resulta que niegan el aspecto material y lo único que te dicen es que se te ha metido un demonio. Esto es un dilema real en el que se encuentran muchos musulmanes. Y por eso muchos musulmanes tienen rechazo
a acudir a un terapeuta secular, ¿vale? Lo cual entiendo perfectamente, porque en gran medida el marco que tiene ese terapeuta a lo mejor no va a contradecir lo que tú crees como musulmán, pero te va a faltar algo, ¿vale? Y generalmente cuando alguien es musulmán le falta algo. Pero ¿qué pasa luego? Que tampoco tienes a una alternativa, a un terapeuta musulmán que combine lo espiritual y lo material, que es lo que llevamos más de 1000 años haciendo, pero bueno, algo ha fallado, ¿no? A lo largo del proceso. Y tal y como Ruh y nuestra esencia es negada, digamos, en esta visión más materialista, las enfermedades del nafs, ¿vale? Las dolencias del nafs. Voy a usar la frase toda la salud mental en general, lo que hoy en día llamamos salud mental. Que, insisto, ha sido estudiado por los musulmanes desde décadas después de morir Muhammad a.s. ya habían empezado el trabajo. De hecho, como intenté demostrar, el Corán y la Sunna ya marcaron el camino acerca de estos procesos reales que existen dentro del ser humano. Y un siglo después, o poco más, ya teníamos hospitales psiquiátricos. Ya estábamos diagnosticando enfermedades, ya estábamos recetando antidepresivos y buscando cómo combinarlos con terapias. Ya estábamos haciendo sesiones de terapia. Ya estábamos estudiando la ética de cómo tratar al paciente y qué cosas le influyen, qué sonidos le influyen, qué tipo de compañía le influye, qué rutinas le influyen. Todo eso está documentado. Pero no, hoy acudes a la persona espiritual, supuestamente, y niega la influencia de los factores del entorno, de tu vida, los procesos materiales que hay dentro de ti. Y eso es un gran problema, ¿vale? Porque ¿a dónde acudes? ¿A dónde acudes? Se detecta en ti un comportamiento, yo qué sé, extraño, y se te dice que no lees suficiente el Corán, no rezas suficiente, que esto puede ser una parte de la ecuación, ¿vale? Es decir, tu estado espiritual, pero es una parte de la ecuación, insisto. En fin, debo decir una cosa, hay una crítica que se hace a alguno, porque la psicología moderna no es homogénea, ¿vale? Hay muchas escuelas de pensamiento y muchos terapeutas con visiones distintas, gracias a Dios. Pero hay algunos, ¿vale? Y esto es criticado por otros, por supuesto, hay algunos que abusan del enfoque medicinal, ¿vale? Tómate medicinas y ya está, básicamente. Hay unos problemas de raíz que a lo mejor no tienen que ver con las medicinas. Pero cuando acudes a muchos musulmanes, la idea de lee Corán y se te pasará es lo mismo. Quiero decir, es la misma idea de algo rápido, un dua, dime un dua rápido para que se me quite esto, como dice la gente. Eso es como dame una pastilla para que rápidamente se me quiten los síntomas. Tiene que haber un estudio más profundo, me temo. Y en ambos, yo digo esto como musulmán occidental. Ni en mi cultura occidental encuentro plenamente una manifestación armoniosa del entendimiento del ser humano, porque es esencialmente material, el entendimiento que está de moda. Ni en mi cultura, que es de mayoría musulmana, encuentro esa visión armoniosa, porque se hace tanto énfasis en lo espiritual, que eso es bueno, pero está mal porque está desequilibrado, creer que eso es todo. Pero es que encima hay un amor a la superstición. Quiero decir, hay mucho que, tal y como hemos estado hablando de la modernidad y el mundo actual y sus desafíos, y cómo el musulmán tiene que ser astuto, también tiene que ser bastante astuto de distinguir las cosas de su cultura de lo que realmente es el marco revelado por Dios. Porque si no, te verás con esa cultura, con sus errores, y de repente en este mundo, con sus ideas preasumidas, y puede ser un lío, ¿no? Y este Islam de, digamos, meter monedas en la máquina para recibir una gratificación se ha popularizado mucho, ¿vale? Y había una tradición potente espiritual en el Islam que creo que ha declinado un poco, especialmente en los últimos, 1750, 850, 950, especialmente en los últimos 2 siglos y medio. Pero bueno, eso es un lío mucho más grande. Pero es cierto, ¿vale? Es cierto que hay musulmanes que le hablas de cultivar su estado interior o evolucionar en su estado interior. Y no saben de qué le estás hablando. Ellos saben que el Islam es, tengo que hacer estas leyes, estas normas, halal, haram, pero esto de estados interiores, ¿qué me estás diciendo? Te dicen, esto es sufi, ¿no? ¿Es lo que estás diciendo? No, amigo mío, esto es islámico. Quiero decir, hemos llegado a este punto. En fin,
Y luego hay más problemas. Hay musulmanes que no encuentran la conexión espiritual en el Islam, porque lo que se les ha enseñado es un Islam también moderno, también que separa las cosas, también separa el cuerpo de lo espiritual, ¿no? También separa los rituales de lo espiritual. Y muchas de esas personas se van a buscar en la espiritualidad moderna atea, o yo qué sé, secular, en la autoayuda, hasta en cosas orientales, el budismo, y es un poco, ¿what? Hay un trabajo que hacer, ¿vale? De sintetizar, de armonizar. No de integrar falsamente, sino de reintegrar. ¿Vale? La armonía es el estado original de las cosas. Y esa es nuestra visión como musulmanes. No es tan difícil, ¿vale? Tener en cuenta todo, todos los aspectos y armonizarlos. Y con esa frase termino. Os recomiendo finalmente que vayáis a la página web www.adamacademia.com/crítico y hagáis el test de pensamiento crítico. Después de todo lo que he explicado, creo que es evidente porque es importante tener esa capacidad. Y al terminar este test, que te llevará un minuto, tendrás acceso a una clase de pensamiento crítico en el Corán. Barakallahu fikum, gracias por haber estado conmigo a lo largo de esta serie. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Un saludo de paz y que la misericordia de Dios esté con vosotros.